Buenos días, mis queridos hermanos del Perú y del mundo. Hoy es viernes 20 de diciembre del 2024. A pocos días de que conmemoremos, recordemos el nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo de Nazaret. Y quería decirle algunas cosas, contarles unas cosas antes de empezar con el mensaje bíblico que tengo para hoy. Como ustedes saben, una de mis labores también es la de difundir la historia, los valores para el Perú y el mundo también, porque estas actividades que las realizo las difundo en mi Facebook, por cuanto la actividad que hago es no solamente de interés nacional, sino también para todo el mundo. Como saben, soy miembro de muchas instituciones patrióticas, instituciones patrióticas, y soy reconocido como embajador del Bicentenario de la Independencia del Perú 2021 y 2024, que ya este año culmina el 9 de diciembre, hace algunos días atrás, fue, podemos decir, la última actividad patriótica, la última actividad con la cual se consolidó, se selló la independencia no solamente del Perú, sino de toda América del Sur. Y ese era el sueño de nuestros grandes, de nuestros libertadores. Como sabemos, el libertador Bernardo O'Higgins fue quien forma y organiza el Ejército Libertador que llega desde Chile al Perú para su independencia al mando de su gran amigo y compañero de batalla José Francisco de San Martín y Matorras, más conocido como San Martín. El segundo libertador de América es el generalísimo don José Francisco de San Martín y Matorras, quien llega al Perú y es el que proclama la independencia de nuestro amado Perú un 28 de julio de 1821. Y el tercer libertador de América del Sur es el libertador Simón Bolívar, quien tiene la importante labor también de la consolidación de la independencia del Perú y de América del Sur. Como les digo, que se recuerda, fue un 9 de diciembre de 1824 y lo hemos conmemorado el 9 de diciembre del 2024, en la cual se conmemoró, se recordó el bicentenario, o sea, los 200 años de la victoriosa batalla de Ayacucho. Bueno, no pude viajar ya a Ayacucho
que ya sí estaba ya separado, reservado mi presencia ahí en el palco, en la tribuna de honor, pero por situaciones que sucedieron, que pasaron, no pudimos viajar. Bueno, sí, partió el avión en el cual viajaba este humilde ciudadano peruano con autoridades políticas que también iban allí, personalidades representantes del Congreso y de otras entidades importantes del país, y también turistas nacionales del extranjero. Pero partimos del aeropuerto perdón, internacional Jorge Chávez, y ya a escasos minutos en que el avión ya iba a descender para el aterrizaje, el piloto nos comunica que él recibe órdenes de sus superiores, que por motivos de seguridad no íbamos a descender, aterrizar en Ayacucho. Y así que el avión tuvo que girar, dar la vuelta, y regresamos al aeropuerto internacional Jorge Chávez. Y ahí estuvimos esperando alguna nueva orden, alguna nueva disposición en que el avión vuelva a salir, pero no. En el lapso, en el tiempo en que estábamos ahí esperando esta disposición, este patriota, me puse parte del uniforme que uso para mis presentaciones protocolares y me tomé esa libertad de hablarles, comentarles un poco de historia a los más de 100 pasajeros que estaban allí, más los tripulantes, y empecé a hablarle referente sobre esto de los libertadores que les acabo de comentar, de los libertadores, y en sí lo más principal sobre la batalla de Ayacucho, lo que significó la batalla de Ayacucho para nosotros, el Perú, y para el mundo. Y bueno, no pude venir, no pude viajar a Ayacucho. Bueno, ahora sí, vamos al tema importante que es. Mis hermanos, estamos ya a pocos días de conmemorar, de recordar el nacimiento de nuestro querido, amado Salvador, nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Y en esta oportunidad voy a tocar del libro del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento para recordar, porque estoy muy seguro de que ya lo sabemos esto, recordar estos momentos del nacimiento de nuestro Salvador. Voy a tocar un tema del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías capítulo 7, el capítulo 7, en el versículo 14, porque bueno, son 25 versículos, pero en el versículo 14, el profeta Isaías, fíjense, cómo se viene realizando el cumplimiento, se viene realizando el cumplimiento de lo que iba a suceder y lo que había sido ya revelado
lo que Dios, nuestro Padre Celestial, Jehová, Yahvé, le revelaba a los grandes profetas. Entonces, en el libro de Isaías, ese es en el Antiguo Testamento, libro de Isaías, capítulo 7, en el versículo 14, está escrito el mensaje de Dios, donde dice así: por tanto, el Señor mismo, o sea, se refiere a Dios, os dará señal. He aquí que la Virgen, se refiere a la Virgen María, concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Bien, esto es en el Antiguo Testamento. Le acabo de leer de la Santa Biblia, y acá también la Sagrada Biblia, que también le voy a leer, le voy a compartir lo mismo. Capítulo 7 del Antiguo Testamento y el versículo 14. Y escrito está la bendita palabra de Dios, y dice así: por tanto, el mismo Señor os dará la señal. Sabed que una virgen, la Virgen María, nuestra Santa Madre Virgen María, concebirá y parirá. Aquí usa unas palabras un poquito más, bueno, la palabra que en realidad es así, ¿no? Parirá, ¿no? Parirá un hijo y su nombre será Emmanuel, o Dios con nosotros. Y luego, fíjense, hermano, esto fue en el Antiguo Testamento. Ahora vamos a ir al Nuevo Testamento. O sea, aquí los apóstoles hablan, también comentan sobre lo que lo anunciaba el profeta Isaías, y aquí ellos en su libro lo narran nuevamente. Y les voy a leer desde el versículo, vamos al libro de San Mateo, el Evangelio según San Mateo, del versículo 18 al 25. Ya, capítulo, el capítulo primero, consta de 25 versículos, ¿ya? Pero le voy a leer del 18 al 25, porque del 1 al 17 habla sobre la genealogía de Jesús, cómo fue la descendencia, y bueno, voy a tocar lo más, se puede decir, lo más, no es lo más importante, porque todo es importante. Lo que habla justamente sobre el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y en el capítulo 1 de San Mateo, el versículo 18, dice así: escrito está la bendita palabra de Dios. 18. Pero el nacimiento de Cristo fue de esta manera, nos narra. Estando desposada su madre María con José, ya sabemos que está hablando de don José, sin que antes hubiesen estado juntos, o sea, antes de que María y José hayan tenido relaciones sexuales, ¿no? Antes de eso, dice, se halló que había concebido en su seno, en su vientre, por obra del Espíritu Santo. Mas José, su esposo, siendo como era justo y no queriendo infamarla,
deliberó dejarla secretamente. Estando él en este pensamiento, he aquí que un ángel del Señor se le apareció en sueños diciendo: José, hijo de David, no tengas recelo en recibir a María, tu esposa, en tu casa, porque lo que ha engendrado en su vientre es obra del Espíritu Santo. Así que parirá un hijo a quien pondrás por nombre Jesús, pues él es el que ha de salvar a su pueblo o librarle de sus pecados. Todo lo cual se hizo en cumplimiento de lo que pronunció el Señor por el profeta, que dice: sabed que una virgen concebirá y parirá un hijo a quien pondrás por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Con eso, José, al despertarse, hizo lo que le mandó el ángel del Señor y recibió a su esposa. Y sin haberla conocido o tocado, dio a luz su hijo primogénito y le puso el nombre Jesús. ¿Se dan cuenta? Que aquí el apóstol San Mateo repite, ¿no? Repite en el 22, todo lo cual se hizo en cumplimiento de lo que pronunció el Señor por el profeta Isaías, ¿no? Lo que leí al principio, ¿no? Por el profeta Isaías en 14:14, en 7:14 que les leí, ¿no? Que dice: sabed que una virgen concebirá y parirá un hijo a quien pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. ¿Correcto? Este es el profeta, el apóstol San Mateo. Y ahora vamos a otro apóstol que también escribe en su libro, es el apóstol San Lucas. San Lucas en el capítulo 2, en el capítulo 2, del 1 al 7, también el apóstol San Lucas narra también un poco sobre el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que escrito está: San Lucas capítulo 2, versículo del 1 al 7. 1. Por aquellos días se promulgó un edicto de César Augusto, mandando empadronar a todo el mundo, ¿no? Se dio una orden en ese entonces que se empadronaran todos los niños, todas las personas. Dice, este fue el primer empadronamiento hecho por Corino, que después fue gobernador de la Siria. Y todos iban a empadronarse, cada cual a la ciudad de su estirpe, de su origen, del lugar donde habían nacido. Entonces, José, pues, como era de la casa y familia de David, vino desde Nazaret, ciudad de Galilea, ahí estaba él, y se fue a la ciudad de David llamada Belén en Judea, para empadronarse con María su esposa, la cual estaba encinta. Y sucedió que hallándose allí, o sea en Belén, le llegó la hora del parto y parió a su hijo primogénito. Y le envió en pañales, o le envolvió en pañales y le recostó en un pesebre, porque no hubo lugar para ellos en el mesón, ¿no? Según hemos leído también en otra parte de la Biblia, que sí, que en ese entonces,
cuando todos salían del lugar donde estaban y volvían a su pueblo natal para empadronarse, fue tanta la gente que llegó que ya no había lugar donde podían alojarse José y María, y total que le llegó la hora de dar a luz, de parir, y lo único que encontraron fue un establo, dice, ¿no? Un establo, y ahí fue donde dio a luz, parió nuestra Santísima Madre Virgen María, nuestra Santa Madre María, y es en esas circunstancias, de esa manera, que nace nuestro Salvador Jesucristo de Nazaret. Amén. Entonces, mis hermanos, he querido tocar esta parte, leerle estos pasajes de nuestra Biblia, nuestras Santas Escrituras, porque ya estamos a pocos días de recordar, de conmemorar ese nacimiento de nuestro Salvador, que es para todos nosotros lo que profesamos, para todos los que creemos en Dios, en Cristo y en el Espíritu Santo bendito de Dios, hacerle un recordar. Y también, mis hermanos, quisiera comentarles de que tengamos presente lo siguiente. Uno, que la Navidad, 24 de diciembre, el 25 de diciembre, mis hermanos, tengamos presente que el invitado especial en esta noche, en este día, es y debe ser nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Él es el invitado principal. 1. 2. Vamos a estar reunidos en familia y amistades, de repente más allegado, alguna visita que va a venir de repente, o los vecinos que viven con nosotros, cerca a nosotros. Hermanos, tengamos presente y inculquemos, recordemos e inculquemos esto a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes. Cojan la Biblia que lo tienen ahí en la casa. La Biblia no solamente es para tenerla ahí en la mesa de centro o en un lugar. No, hermano, la Biblia debemos de leerla. Y este es un día sumamente importante donde ustedes pueden ver este versículo que yo les he comentado o otros que ustedes puedan verlo y lean su Biblia, compártanla, lean estos pasajes de la Biblia, de hacernos recordar, hacer participar a los miembros de las familias, amistades que están allí, sobre para ellos qué representa o qué debe representar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Salvador. Eso es lo importante de esta Navidad, de esta conmemoración mundial, porque en muchas partes del mundo se conmemora, se celebra este nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo de Nazaret. Y recordemos algo, tengamos algo presente. La Navidad no es
para embriagarse. Recordemos que aquí en nuestras Santas Escrituras escrito está también que el Señor, que Dios, nuestro Señor Jesucristo, Él está en contra, o sea, no lo permite, no es de su agrado de que nosotros hagamos eso, estemos en esa condición de ponernos a embriagarnos y consumir licor. Y bueno, que no es necesario que se los repita, pero bueno, mis hermanos, eso es lo que quería compartirle en este momento, en esta oportunidad, y desearles que pasen, que tengan una noche muy, muy bonita con su familia, que sea, como le vuelvo a repetir, Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, el invitado principal en esta noche. Leamos nuestras Biblias, compartamos nuestras Biblias, y de mi parte, de su hermano Gabriel, le deseo muchas bendiciones en sus hogares, en sus matrimonios, en sus empleos, en sus proyectos, y que el Espíritu, que la presencia de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret esté presente todos los días de sus vidas. Que Dios los bendiga hoy, mañana y siempre. Muchas bendiciones, mucha salud para todos y cada uno de nosotros, y que siempre reine la paz de Cristo en nuestros corazones. Feliz Navidad. Le desea su hermano Gabriel, mensajero de paz. Dios le bendiga. Amén.